Un jueves más, bienvenidos hermanos a esta reunión de oración que podemos tener de manera telemática gracias a nuestras tecnologías que Dios nos permite tener. Y antes de seguir con la reunión, me gustaría que pudiésemos inclinar nuestras cabezas allí donde estemos, en nuestras casas, en donde nos encontremos, y podamos pedir la dirección y la guía de nuestro Señor para lo que vamos a escuchar en esta tarde. Señor, te damos muchas gracias por habernos salvado, Señor. Gracias por habernos hecho hijos tuyos, Señor, y gracias por poner en nosotros el deseo de estar frente a tu palabra, Señor, de reunirnos, aunque sea virtualmente, Señor, los hermanos los unos con los otros, para luego poder también orar a ti, para poder descargar nuestras cargas en ti, Señor, también alabarte por lo grande que tú eres, Señor, y también pues poder orar para que tú seas el que nos dirija nuestras palabras incluso cuando oramos a ti, Señor, y sabemos que tú respondes según tu voluntad es buena, tu voluntad es soberana y por eso te alabamos y te damos la gloria y la honra que solo tú mereces. En el nombre de Jesús, amén. Las relaciones de causa-efecto expresan una correspondencia que hay entre dos fenómenos. Uno de ellos, el cual se llama causa, produce inevitablemente el segundo fenómeno denominado efecto, y hay cientos de ejemplos que se os pueden venir a la cabeza en estos momentos. Si ahora en verano te vas a la playa o a la piscina a las 4 de la tarde y te da el sol de lleno y no llevas protección, ese sol va a ser la causa del efecto que sufras graves quemaduras en tu cuerpo. Si empieza a llover y yo salgo sin paraguas a la calle, la lluvia va a ser la causa del efecto que se va a producir en mí, que va a ser que voy a acabar mojado. Y en nuestro texto de hoy, el apóstol Juan nos va a hablar de la relación causa-efecto más preciosa y más maravillosa que puede suceder en la vida de cualquier persona. Dios me amó primero, esa es la causa, y el efecto es que yo puedo amar. A lo largo de esta carta, el apóstol Juan nos ha ido enseñando que Dios es amor y a su vez que Dios es la fuente del amor. Nos ha recordado que gracias al amor con el que Dios nos ha amado y nos ha salvado, podemos acercarnos confiadamente a Él en el día del juicio. Y en nuestro texto de hoy va a terminar este capítulo con la forma de enseñanza circular a la que nos tiene Él ya acostumbrado, esta enseñanza repetitiva en la cual va repitiendo una y otra vez las enseñanzas y cada vez que las repite va profundizando, va añadiendo algo más a esa enseñanza. Y hoy va a volver a recordarnos que Dios es la fuente del amor y va a profundizar más en ello. Así que abrid vuestras Biblias y si queréis acompañarme a la primera carta del apóstol Juan y vamos a leer en el capítulo 4 los versículos 19 al 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 19 al 21. Y dice así la palabra del Señor: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este es el mandamiento que tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nosotros amamos, nosotros le amamos a Él, dice la Reina Valera, porque Él nos amó primero. Vivimos en un mundo caído, en un mundo contaminado por el pecado, y si vemos alguna muestra de amor y de bondad en este mundo, es solo y únicamente por la gracia de Dios. Podemos ver ONGs que buscan el ayudar a los más necesitados. En el colegio nuestros niños aprenden que deben de buscar una buena convivencia entre sus compañeros. Incluso podemos ver a alguno que está dispuesto a dar su vida por alguien. Pero nadie en este mundo sin Dios puede amar con el amor de Dios. Si Dios antes no le ama y le da una nueva naturaleza, no puede amar con el amor que Dios ama y con el amor que Dios nos manda que amemos. Dice Romanos 5, versículos 7 y 8, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de ser nosotros pecadores y enemigos de Dios,
Dios toma la iniciativa y entrega a su Hijo en sacrificio para morir a nuestro favor y perdonar nuestros pecados, aplicando su justicia perfecta en nosotros, para que ahora Dios nos vea justos por medio de la obra de Jesucristo. Cuando Él se sacrificó, Él pagó la culpa y sufrió la justa ira que nosotros merecíamos sufrir por nuestros pecados. Y cuando Cristo se sacrificó por nosotros, nos mostró ese amor que únicamente puede provenir de parte de Dios. Pero Juan no nos está diciendo a los creyentes, mira, como Dios te ha amado con este amor sacrificial tan inmenso, ahora tú moralmente estás obligado a devolverle ese amor. Y por eso, como Dios nos amó primero, nosotros le amamos a Él. En este texto Juan nos está hablando de algo muchísimo más profundo. Juan nos está hablando del poder transformador del amor de Dios en nuestras vidas. El versículo 19 dice, nosotros amamos, o nosotros le amamos a Él, como hemos dicho en Reina Valera. Y si analizamos cualquiera de las dos traducciones, nos damos cuenta de que nosotros por nosotros mismos no tenemos la capacidad de amar ni a Dios ni al prójimo. Y fijaos que dicen nosotros. Juan está hablando no del mundo general, sino que está hablando de los creyentes, de los hijos de Dios, de la iglesia de Dios. Si nosotros los cristianos amamos, si tenemos la capacidad de amar como Dios ama, tanto a Dios como a los demás, es porque Dios nos amó primero. Y cuando hemos experimentado ese amor de Dios en nosotros, el amor que hemos recibido nos ha producido una transformación tal en nuestros corazones, lo ha regenerado de tal manera que ahora sí somos capaces de amar con ese amor tal como Dios nos ama. Hay algo paradójico en la salvación de los creyentes. Por un lado, Dios es el único digno y merecedor de ser amado. Sin embargo, sabemos por la palabra de Dios en Romanos 3, versículo 10, que no hay justo ni aun uno, que no hay hombre que entienda, ni hay ser que busque a Dios. El único digno de ser amado, y no hay nadie que lo busque, ni que quiera amarlo. Por otra parte, sabemos que toda la humanidad está afectada por el pecado y por tanto carecemos de ningún atractivo para que Dios nos ame. Lo paradójico es que siendo nosotros incapaces de amar a Dios y al mismo tiempo completamente indignos de ser amados por Dios, Dios toma la iniciativa voluntaria de amarnos. Y no con un amor cualquiera, sino con un amor tan grande que le lleva a ofrecer a su Hijo en sacrificio por nosotros para reconciliarnos con Él, salvarnos y darnos vida eterna. En este mismo capítulo 4, en el versículo 10, Juan nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. No hay mayor muestra de amor que esta. Dios nos amó primero. La razón por la cual amamos nosotros es que Dios es amor. Él es la fuente del amor y Él escogió voluntariamente tomar la iniciativa de amarnos a pesar de que nosotros fuésemos incapaces de amarle a Él. Y ese amor nos ha transformado, de manera que ahora amamos a los demás, incluso a los que son más difíciles de amar. Por eso sigue diciendo el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Sabemos que el refranero español no es inspirado por Dios, pero sí encontramos muchos refranes que contienen verdades muy ciertas y frases muy sabias. Y hay un refrán que dice, mucho te quiero, perrito, pero pan poquito. Podemos decir que amamos a Dios en todos los idiomas del mundo, que si nuestras acciones no respaldan nuestras palabras, estamos mintiendo. En Mateo 22, versículos 37 al 39, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De igual manera, si lo leemos al revés y de forma negativa, diciendo, si no amas a tu prójimo como a ti mismo, no puedes amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ya puedes decir por escrito, hablado o cantado que amas a Dios, que estás mintiendo. Y por si tuvieras alguna duda todavía, Juan sigue diciendo en este versículo 20, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Ya vimos en el versículo 12 que Juan nos decía,
a Dios nadie le ha visto jamás. En este capítulo 4, versículo 12. Y vimos cuando estudiamos este versículo cómo, aunque Dios es invisible, este mundo puede ver el amor de Dios de forma visible a través de su iglesia, a través del amor práctico que tenemos los creyentes los unos por los otros. Cuando el amor de Dios transforma de forma poderosa nuestros corazones, reflejamos su amor al mundo de la misma manera que la luz del sol incide en la luna y la luna refleja esa luz del sol. Y ahora Juan le da una vuelta de tuerca más a este argumento. Dios es invisible, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero a Dios es fácil, entre comillas, amarlo, aunque no le veamos, porque todo lo que vemos en Él, por su palabra, le hace amable, le hace deseable, le hace fácil de amar. Pero a tu hermano sí lo ves. Y cuando tú ves a tu hermano, ¿qué es lo que ves en tu hermano? ¿Ves la misma perfección que encuentras en la Biblia respecto a Dios? Cuando veo a mi hermano, cuando mi hermano ve mis imperfecciones, veo yo sus fallos, veo sus pecados, veo el daño que me ha hecho en el pasado, o veo el daño que me puede estar haciendo, veo que no es digno de que yo le ame, y pienso, ¿cómo voy a amar yo a esa persona cuando está cometiendo tal pecado? ¿Cómo voy a amar yo a esa persona cuando me ha ofendido tanto? Pero cuando el amor de Dios ha sido derramado sobre mí y ha transformado poderosamente mi corazón, lo que voy a pensar es, ¿cómo no voy a amar a esa persona que está pecando? ¿Cómo no voy a amar a esa persona que me ha ofendido cuando yo he ofendido infinitamente a Dios y Cristo me amó y me perdonó, a pesar de que no solo le había ofendido infinitamente, sino que además ni siquiera le amaba y le buscaba? Y este amor no es algo automático cuando nos convertimos, sino que es un amor que ha de ser ejercitado. Y el mejor gimnasio para entrenar este amor es la iglesia local. Cuando tenemos comunión íntima los unos con los otros, empezamos a conocernos más y empezamos a ver nuestros fallos. En la iglesia local no es solo donde nos edificamos los unos a los otros, sino también donde nos soportamos los unos a los otros. Es el lugar donde nos exhortamos los unos a los otros. Es el lugar donde, como vimos hace un par de domingos en Colosenses 1:11, somos fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para obtener toda paciencia y perseverancia. Mis queridos hermanos, los verdaderos cristianos aman a Dios y aman a sus hermanos. Y si alguno dice que ama a Dios pero no ama a sus hermanos, tener por seguro de que su profesión de fe es falsa y de que su corazón no ha sufrido esta transformación poderosa que proviene del amor de Dios. Hace unos días Daniel Corrales en los devocionales matutinos nos hablaba de Zaqueo, del encuentro de Zaqueo con Jesús. Fue un encuentro genuino con Jesús. Y este encuentro con el amor de Jesús le llevó de robar a los demás a querer no solo devolver lo robado, sino devolver más de lo robado a los demás. Cuando Pablo recibió el amor de Jesús, cuando tuvo un encuentro genuino, auténtico con Jesús, esto le llevó de querer quitarle la vida a los cristianos a ofrendar su propia vida en servicio por los demás. Jesucristo es el modelo perfecto de amor divino. Él vivió la vida perfecta y piadosa que nosotros éramos incapaces de vivir. Así que Él no nos pediría nada que Él antes no haya hecho por nosotros. Él nos manda a amar a personas que tal vez no nos agraden, pero es que Él antes me amó a mí, al que os está hablando ahora mismo, cuando en mí no había nada agradable para que Él me amase. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos escogió, Él nos amó, Él nos adoptó a su familia y nos cubrió con sus vestiduras de justicia. Así que cuando veas las imperfecciones de tu hermano, recuerda la gracia que Dios mostró para contigo y ama a tu hermano como Dios te amó a ti. El versículo 21 termina diciendo, y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Una vez escuché a alguien decir que Dios nos dejó la ley para mostrar la pecaminosidad del pecado. Ninguno de nosotros, debido a nuestra naturaleza pecadora,
podemos cumplir la ley de Dios a perfección. Santiago 2:10 nos dice, cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos los puntos de la ley. Y si Dios hubiese dejado las cosas como están, eso sería una calamidad tremenda para nosotros, una tragedia increíble, pero Él prometió en Ezequiel 11:19, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las cumplan. Entonces serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. ¿Para qué? Para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y las cumplan. Repito, es el amor de Dios derramado en nosotros el que nos transforma y nos da un corazón nuevo. No mejora el que tenemos, lo quita, nos da uno nuevo y un espíritu nuevo para que podamos amar. Y esto como consecuencia tiene que ser que amar no sea algo difícil en nosotros. Es un mandato, el versículo 21 nos da un mandamiento, pero este mandamiento no tiene que ser gravoso para nosotros, no tiene que llevarnos a una obediencia a regañadientes de algo que no queremos, sino que tiene que fluir de nosotros el cumplir este mandamiento de forma natural. Y cuando haya un atisbo en ti o en mí, alguna duda en querer obedecer ese mandamiento, cuando el fallo o la ofensa de esa persona contra ti te hace pensar que no es digna de ser amada, te recuerdo nuevamente, mira el amor de Jesucristo derramado a tu favor en la cruz del Calvario y te darás cuenta, si eres hijo de Dios, que amar no es una opción, pero tampoco es un mandamiento únicamente, sino que es un privilegio, porque estás amando con el amor que tú has tenido el privilegio de recibir primero. Y me gustaría terminar con una escena recordando lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo en Lucas 7, versículos 36 al 47. Dice Lucas 7, versículo 36, uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Mis queridos hermanos, cuando entiendo el perdón que he recibido de Dios, ¿cómo no voy a poder perdonar al hermano? Cuando entiendo que no merezco nada salvo la justa y santa ira de Dios y comprendo el amor que he recibido, ¿cómo no voy a mirar a mi hermano con misericordia y a amarle como yo he sido amado por Dios? Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde y que nos ayude a amar con el amor con el que hemos sido amados. En segundo lugar, para bendición del hermano. Pero en primer lugar, para que seamos el reflejo de la luz de Dios en este mundo de tinieblas y que sea el Dios invisible el que se haga visible para que Él y solo Él sea glorificado y sea exaltado. A Él sea la gloria.
Amén.